Muy buenos días, hermanos. Feliz Santo Sábado. Con un espacio especial para cantar y alabar el nombre de Dios, y les voy a pedir a todos que vamos a cantar. Eso no lo vamos a hacer nosotros para el hermano que está al lado, sino para glorificar el nombre de Dios. Así que saltemos esas voces, que hoy es un día muy hermoso porque Dios lo dio para descansar, pero también para honrarle y glorificarle en todo lo que hagamos. Sean todos bienvenidos. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de llegar hoy a tu santo templo. Ayúdanos, Señor, que al empezar este momento de alabanza, que tú la puedas recibir, Señor, con grato servicio de parte de nosotros para ti, Señor, y que podamos alabar y glorificar tu nombre como solo tú lo mereces, porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Himno número 218, a Jesucristo, ven sin tardar. ¿Cuál es el próximo? 226. Buscad primero. 226. Lo de
pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Ok, así que es un llamado a que nosotros seamos insistentes en la oración, en buscar la bendición, la protección de Dios. Pedid, llamad y buscad. Himno 137. Oremos. Bendito Padre que te encuentras en las mansiones celestiales, en este momento nos acercamos a ti, Señor, agradecidos por todas las bendiciones que nos das, porque podemos reunirnos como hermanos para alabar tu nombre, sabiendo que hay personas que no pueden hacerlo, ya sea por enfermedad, pero también por tribulación, por conflictos, por persecución. Señor, que podamos acercarnos a ti de esta forma es una bendición muy grande. Perdónanos si en algo te hemos ofendido, si nuestros corazones no están conectados contigo. Ayúdanos para que sea tu Santo Espíritu el que venga a este lugar. Que tú nos guardes y que las cosas que podamos ver, las cosas que aprendamos, sean para honrar y glorificar tu santo nombre. Todo esto te pedimos y te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? No, no pueden tomar asiento. Les voy a pedir que se pongan de pie. Todos de pie. Hermanos, muy buenos días. Feliz sábado para todos. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Y así, sin demorarnos mucho, voy a pedirles que vaya y le dé un abrazo a una sola persona. Escoja una persona, no la que esté al lado. Baile a un abrazo y le dice: feliz sábado, hermano, bienvenido a la casa de Dios, qué gusto verle. A ver, un abracito. Qué
Delicia es estar los hermanos juntos en armonía en la casa de Dios, alabando y glorificando su santo nombre. Ahora sí nos vamos a poner cada uno en su puestico, muy juiciositos. Dios les bendiga. Probad y ved. Historia de hoy: Hope Channel International. Imagina compartir las buenas noticias del amor de Dios, llevando esperanza en más de 80 idiomas a miles de personas en todo el mundo. Este es el trabajo de Hope Channel, el Ministerio Global de Medios de Comunicación de Evangelismo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Con más de 68 canales, la misión de Jesús se está cumpliendo al transmitir esperanza a todo el mundo por el poder del Espíritu Santo. La cosecha ha sido realmente grande. En medio de tantos acontecimientos mundiales catastróficos, Dios utiliza Hope Channel para compartir mensajes espirituales edificantes con sus espectadores de todo el mundo. Hope at Home, un nuevo programa de Hope Channel, ha sustituido a la iglesia local, ya que transmiten servicios de culto, alabanzas, mensajes inspiradores y consejos de profesionales de la salud, siendo de gran ayuda para la comunidad en línea de todo el mundo que no pudo asistir a la iglesia durante la pandemia. Para sintonizar el canal solo debe ingresar a hopetv.org/@home. La plataforma de estudios bíblicos Home Study ha crecido para ofrecer cada vez más estudios bíblicos gratuitos y accesibles, poniendo a disposición cursos sobre temas como la oración, cómo lidiar con el estrés y cómo entender mejor la Biblia. Como resultado de estas iniciativas, cada vez más espectadores han compartido testimonios inspiradores de cómo sus vidas se han transformado para mejor. Puedes ver estos testimonios en hopetv.org/transformed. Además de orar por Hope Channel, ¿por qué no compartir el canal de la esperanza disponible en su zona con sus clientes, familiares, amigos y vecinos? Si tiene un negocio, por ejemplo, ¿qué tal si lo pone a disposición de sus clientes en las salas de espera? ¿Qué tal si planea verlo con los miembros de su familia? Otra forma de apoyar a Hope Channel es destinando partes de sus ofrendas regulares al Fondo Misionero Mundial, además de sus ofrendas regulares que deben ser entregadas regularmente a su iglesia local. El Fondo Misionero Mundial recoge las ofrendas de la Asociación General y las redistribuye equitativamente para cubrir diversos proyectos misioneros en todo el mundo, uno de los cuales es Hope Channel. Si usted vive en alguna de las regiones que han adoptado el plan de ofrendas combinadas, una proporción específica de sus ofrendas regulares o de cada ofrenda no designada se enviará automáticamente al Fondo Misionero Mundial, que también asigna regularmente recursos a Hope Channel y a otros proyectos misioneros. Pero si además de sus ofrendas regulares mensuales decide contribuir directamente al crecimiento de Hope Channel, puede ingresar a hopetv.org/donate o indicarlo en sus sobres de diezmos u ofrendas. Mientras adoramos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas regulares, oremos y actuemos para hacer avanzar la obra de Hope Channel. Que podamos poner de lado nuestros deseos y recordar que primero está Dios. Hermanos, así de pie, tomemos nuestras Biblias, por favor, es importante lo que vamos a leer. Apocalipsis capítulo 13. Este es el mensaje, la base del mensaje para esta mañana. Apocalipsis capítulo 13, versículos 15, 16 y 17. Este es muy familiar y muy pronto lo vamos a experimentar. ¿Lo tenemos? Apocalipsis capítulo 13, versículos 15, 16 y 17. Leo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Qué raro, matar y adorar. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, pobres y libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino aquel que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Amén. Le voy a pedir que los que podamos lo hagamos de rodilla para tener una palabra de oración. Oremos. Amante y cariñoso buen Dios,
En esta mañana de sábado queremos darte las gracias por el privilegio que nos has dado, Dios, de venir a tu casa de oración para alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por habernos llamado como escogidos, Señor, como hijos tuyos, porque un día estuvimos en tinieblas, pero hoy sabemos, Señor, que estamos en la luz, que conocemos tu palabra, Señor, y conocemos tu luz. Ayúdanos que esa semilla que has puesto en nuestro corazón germine, crezca y también contagie a otros. Podamos hablarle de tu amor a otros para que también te conozcan. Y esta mañana he estado, Señor, además de estar agradecida porque un día me llamaste o nos llamaste. Estamos agradecidos por estar aquí, pero estamos agradecidos por el predicador, Señor, que tú has escogido en esta mañana, porque lo has escogido desde hace mucho tiempo, Señor. El hermano Jaime, quien impondrá esta mañana tu palabra, que será impuesta, Señor, por ti, que es los labios, lo que salgan de su boca, Señor, sea porque tú lo has puesto en su mente y en su corazón. Y que esa palabra, Señor, no se quede vacía, sino que llegue al corazón de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, para que lo podamos, Señor, atender, entender y ponerlo en práctica. Gracias, Señor. Y todo eso, Señor, te lo agradecemos y te lo pedimos en Jesús. Amén. Una vez más oscureció y el sol se fue del corazón. Yo ya no puedo soportar sentir la falta de mi hogar. Oré a Dios en aflicción, a Él abrí mi corazón. Fue cuando alguien me tocó, era Jesús quien me habló. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Una vez más amaneció el sol de fe en mí nació, y cuando pienso en desistir, Jesús me llama y dice así: es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz,
que será mi hogar. Bien, buenos días, hermanos. Creo que el canto estaba es un canto bello que habla de ese momento en el que uno se encuentra con el Señor y necesita el quebrantamiento, y sobre todo el hecho de someter la voluntad a Dios creo que es la parte más difícil, ¿verdad? Como seres humanos. Esta mañana quiero agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de estar en su casa y alabando su nombre y también compartiendo su palabra. Pero no queremos empezar sin antes pedir nuevamente la invocación de la bendición de nuestro Espíritu Santo sobre lo que esta mañana vamos a exponer. Les invito para que inclinemos el rostro una vez más y oremos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y nos permites estar aquí en tu casa de oración. Te pedimos, Señor, que perdones nuestras faltas. Nos ayudes para que al estudiar tu palabra sea tu Santo Espíritu quien nos dirija. Te necesitamos para ello, Padre, especialmente por el tipo de tema que se está presentando, que tu nombre pueda ser ensalzado a pesar de las cosas que podemos ver a nuestro alrededor. Te pedimos esto y te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema que comenzara nuestro pastor hace 2 semanas. No sé cuántos recuerdan, él empezó hablando acerca de la marca de la bestia. Y el tema en realidad no necesita mucha explicación, pero al mismo tiempo, por la mucha desinformación que existe, se sobreentiende que no para todos es claro. Hace tiempo tuve un compañero de trabajo que en una ocasión mostraba con orgullo una playera que, dentro de tantas cosas, tenía escrito el número 666. Le pregunté si sabía qué significaba y me dijo solamente que era el número del demonio. Eso dijo él. Yo, queriendo comenzar una conversación más a fondo que pudiera llevar a un estudio de la Biblia, le pregunté si sabía por qué se le atribuía a él ese número. Él me dijo que no sabía, pero también me dijo que eso no le interesaba. Probablemente, como a muchos, a modo de rebeldía, portan este número sin saber lo que significa realmente. Ahora, déjenme decirles que tener ese número tatuado en alguna parte de nuestro cuerpo no significa que ya tenemos la marca de la bestia. Porque con tantas cosas que vemos a nuestro alrededor relacionamos este número con casi todo. Que si las tarjetas bancarias, por la cantidad de dígitos, si las sumamos, va a dar como resultado el 666. Que hay una computadora en Bélgica que nos va a marcar a todos. Que los códigos de barra también tienen el 666 por ahí escrito. Y sobre todo en el mundo cristiano se espera que ya muy pronto, dicen ellos, se levante el anticristo. Todavía lo ponen a futuro, ¿verdad? Se va a levantar el anticristo y es quien va a ordenar que todos tengan el 666. Que nos van a poner un chip en la frente o en la mano. Y entonces, después de eso, ahora sí, ya vamos a estar marcados por el enemigo. Quiero que analicemos el pasaje en la Biblia que nos habla de ese número. Vayamos a Apocalipsis capítulo 13, versículos 17 y 18. Empecemos por el 17 y dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y sigue diciendo el 18: aquí hay sabiduría.
el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Queremos pensar este número como algo literal, pero no sé cuántos recuerdan que hace algunos sábados explicábamos la manera de cómo íbamos a reconocer si un pasaje era literal o simbólico. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Qué es lo que nos dice si un pasaje de la Biblia, especialmente de Apocalipsis? En Apocalipsis no hay pierde, ¿verdad? Porque definitivamente el 99% de lo que vamos a leer ahí es simbólico. Pero ¿qué nos dice a nosotros dentro del pasaje que estamos leyendo si es literal o simbólico? ¿Se acuerdan? ¿Qué definía? Yo estoy leyendo un pasaje y esto me dice que es literal o es simbólico. ¿Cuántos recuerdan esa parte? Sí. No, pero me refiero a cuando estamos leyendo un pasaje en la Biblia. ¿Qué me dice a mí que ese pasaje, independientemente de lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? ¿Qué me dice a mí de ese pasaje, que ese pasaje es literal o es simbólico? Si encontramos una imagen que es un símbolo, el pasaje inmediatamente se vuelve simbólico. Eso es lo que habíamos explicado la vez pasada. Si dentro de lo que estamos leyendo, como lo que acaba de mencionar la hermana Dilcia, aparece una mujer, dice una señal, una mujer en el cielo. De entrada eso ya nos dice que no estamos hablando de un pasaje literal. ¿Por qué? Porque, repito, nunca vamos a ver una mujer en el cielo, a menos que sea astronauta, ¿verdad? Y no todos la vamos a ver. Pero entonces, si hay algo en el pasaje que me dice que a mí no me parece literal, entonces el pasaje es simbólico. ¿Voy bien o me regreso? ¿Sí? ¿Este es literal? ¿Por qué? Ok, ¿y qué dice un poquito más antes de ese pasaje? Es un número de la bestia. ¿La bestia es literal o es simbólico? Simbólico. Entonces, ya lo que estamos leyendo nos va a dejar el pasaje como algo simbólico. O sea, lo que estamos leyendo nos dice, esto es simbólico. Los números, todo lo que aparezca aquí va a ser simbólico. ¿Vamos bien? ¿Queda claro esto? Exacto. Para allá vamos. La idea ahorita es explicar si el pasaje es simbólico o literal. Bien, entonces, ahora veamos este pasaje y bueno, ya lo vimos y el pasaje nos dice que es simbólico, ¿verdad? Porque dice el versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de ¿qué? De la bestia. Y la bestia, como ya hemos estudiado antes, es una figura simbólica, ¿correcto? Dice, aquí hay sabiduría, que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Si entendemos que es simbólico, tampoco podemos tomar este número como algo literal. O sea, es decir, cuando vemos, por ejemplo, estas playeras que tienen el 666 escrito, no podemos decir que esa es la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque, repito, dentro del pasaje estamos viendo figuras simbólicas, no literales. ¿Queda claro? Si yo veo un número en la Biblia, normalmente los números me van a presentar algo simbólico, y es lo que está sucediendo en este caso. En la Biblia encontramos muchos números que son simbólicos, como el número 12, que representa, por un lado, las 12 tribus de Israel, que era el pueblo de Dios, por otro lado, a los 12 discípulos. Por ende, ese mismo número nos representa a nosotros, que somos ¿qué cosa? Somos el pueblo de Dios. También encontramos el 24, como los 24 ancianos que están en la presencia de nuestro Dios. Este número es la suma del 12 más 12.
Bien, podríamos juntar el número 12 de las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento con los 12 discípulos en el Nuevo Testamento y nos da el número 24, ¿correcto? También encontramos el 144,000. Y aun cuando hay muchas cosas que para muchos no queda claro, este número es simbólico por muchas otras cosas. Pero si alguien dice, no, ¿sabes qué? Ese número es literal, no hay problema, no es algo que afecte la doctrina, ¿verdad? Decir, es que ese número en realidad es literal. Para mí es simbólico. Podría explicar por qué, pero nos saldríamos totalmente del tema y no es el punto. Entonces, pero el 144,000 no es otra cosa más que la suma de 12 veces 12,000, porque recuerden que está hablando de las 12 tribus de Israel. Dice, de esta tribu 12,000, de esta tribu 12,000, de esta tribu 12,000, etcétera, etcétera, y sumando da 144,000. Y otra vez podemos ver al pueblo de Dios. También encontramos el número 3. ¿Qué representa el número 3? Yo creo que este es facilita, ¿verdad? Todos lo sabemos. ¿Qué representa el número 3? A Dios, ¿verdad? A la Trinidad. También el 4, que representa, ¿alguien sabe qué representa el 4? Totalidad, plenitud. De esto, otro número muy importante en la numerología bíblica es el 7. ¿Por qué? Dice, es perfección, porque este es la suma de 3 más el 4. Dios en su plenitud y la mayoría de los eruditos a la conclusión que han llegado es que representa precisamente la perfección. Pero ahora, ¿cómo entendemos el 666? La Biblia lo presenta como 666, así lo vamos a leer y así lo pensamos siempre. Pero la conclusión a la que se ha llegado es que en realidad el número debemos leerlo como 666. De esta forma descubrimos un énfasis en el número 6, obviamente, ¿verdad? ¿En dónde encontramos este número? El número 6, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en la creación. Todo fue creado en un periodo de 6 días. Todo lo que nos rodea fue creado dentro de esos 6 días. Quiere decir que por más buenas y perfectas que las cosas hayan sido al momento de ser creados, no llega a la única perfección, quien es Dios. En su esfera cada cosa, y no me malinterpreten, no, es que la Biblia dice que todo fue perfecto. En su esfera cada cosa fue perfecta, porque Dios así lo hizo. Pero el único perfecto es Dios. Para entender esto un poco mejor, recordemos qué hizo Dios en cada día de la semana. En el primer día, ¿qué hizo? La luz. Separó la luz de las tinieblas. En el segundo día, ¿qué creó? La atmósfera. En el segundo día creó la atmósfera. En el tercer día, separó la tierra del agua y creó las plantas y los árboles. En el cuarto día, ¿qué creó en el cuarto día? Y este es un punto de estudio también, hermanos, porque resulta que hasta aquí llega a crear el sol, pero en el primer día, ¿qué crea? La luz. Entonces, ¿qué creó? Podríamos tomarnos otro tiempo para estudiar allí. En el quinto día, creó todo tipo de especies de aves, de peces y de aves. ¿Correcto? Y en el sexto día creó todo tipo de animales, hasta el hombre, y al hombre, ¿correcto? A los animales y al hombre, hagamos la separación. Ahora, leamos nuevamente la primera parte del versículo 18 de Apocalipsis 13. Dice, versículo 18, aquí hay sabiduría. Vamos ahora sí entendiendo cómo funciona esto de simbólico, literal. ¿Va quedando un poco más claro? ¿Sí? Los veo como medio dormidos. Es que el calorcito, ¿verdad? Dice, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Primero dice, es el número de la bestia, pero luego dice, pues es, ¿qué cosa? ¿Es número de qué? De hombre. ¿En qué día fue creado el hombre? En el día sexto. Por eso el 6 es el número de hombre. Quiere decir que por más que el hombre se esfuerce
nunca va a llegar a la perfección. ¿Y de qué forma el hombre querría llegar a esa perfección? ¿De qué forma el enemigo quiso llegar a la perfección? Ustedes se han puesto a pensar en eso. Una vez el enemigo quiso llegar a esa perfección, pero él también fue creado. Vamos a buscar en el libro de Isaías capítulo 14 y versículos 13 y 14. Y muchos conocemos este pasaje. Isaías capítulo 14 versículos 13 y 14. Dice el 13: tú que decías en tu corazón, ¿qué cosa decía en su corazón? Subirá al cielo en lo alto, luego dice, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Pero no termina ahí. Uno diría, con eso es suficiente, pero vean qué dice ahora el 14. Sobre las alturas de las nubes subiré. O sea, él decía, voy a subir y subir y subir y subir, y vamos a ver hasta dónde. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré, ¿qué cosa? Semejante al Altísimo. ¿Qué estaba queriendo hacer el enemigo? Estaba buscando llegar a esa perfección. ¿Y de qué forma estaba buscando la perfección? Nos dice el versículo 14 que lo buscaba queriendo ser semejante al Altísimo. El enemigo buscaba no solo ser igual a Dios, él quería usurpar el lugar de Dios. Él quería ser Dios. Pero el enemigo fue echado del cielo porque pecó. Y para entender nuestro tema, para ampliar un poco más, necesitamos entender qué es pecado. Para eso vamos a ir al primer libro de Juan, no al Evangelio, sino al primer libro de los 3 libros de Juan, los pequeñitos que están casi al final, capítulo 3 y versículo 4. Y esta definición todos la conocemos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando leemos la expresión infringe también la ley, queremos separar la ley del pecado. Decimos, el pecado es una cosa y la ley es otra. Por eso vamos a encontrar diferentes denominaciones utilizando otras definiciones de pecado, que sí están en la Biblia, pero que lo divorcian de la ley. Como por ejemplo, una definición es: el pecado es errarle al blanco. Porque si lo leemos literalmente, eso es lo que quiere decir pecado. Pecado es errarle al blanco, no tener puntería. Es decir, te querías comportar de una manera, pero no lo lograste, no le diste al blanco. Nos ayuda a entender el pecado, pero esa no es la definición que nos da la Biblia. Cuando dice infringe también la ley, quiere decir robaste, eso también es infracción de la ley. Mataste, eso también es infracción de la ley. Adulteraste, eso también es infracción de la ley. Porque el pecado, cualquiera que éste sea, y de acuerdo a cómo termina este versículo, el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. ¿Cómo lo quieras ver? No, es que el pecado es una cosa y la ley no tiene nada que ver. No, dice, el pecado es infracción de la ley, así de sencillo. Así de sencillo. Ahora, volviendo al caso del enemigo, ¿cómo podemos ser igual a alguien para usurpar su lugar? ¿Cómo yo puedo parecerme a Roger, por ejemplo, y una disculpa por tomar el nombre, pero nada más como ejemplo? ¿Cómo yo puedo parecerme a Roger? Tengo que empezar a hablar como él, ¿verdad? Tengo que vestirme como él. Nadie puede hacerlo, dice Roger. Nadie puede ser igual que yo. Pero tengo que caminar como él, tengo que pensar como él. De esta forma yo estoy buscando ser, ¿qué cosa? Como Roger, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios para que yo pueda imitarlo? Dios es amor. Sí, pero vamos a tratar de definir esto. Dios es amor. Dios es bueno.
Dios es misericordioso. Ahora, ¿qué es lo que estaba diciendo el enemigo? Lo que estaba diciendo es, para ser bueno, y escuchemos bien esta expresión porque esta es una expresión muy utilizada por mucha gente, cristianos y no cristianos. Para ser bueno, no necesito a Dios. No necesito la ley de Dios para ser misericordioso. Yo puedo ser amoroso, bueno y misericordioso por mi propia cuenta. ¿Lo hemos escuchado antes? No necesitamos, unos dicen, yo no necesito a Dios para hacer eso, y otros dicen, no necesito la ley de Dios para portarme bien. De hecho, los hemos visto haciendo beneficencias, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde creen que viene ese pensamiento? No es nuevo. Ese pensamiento viene del enemigo. ¿Qué busca la gente cuando piensa de esta manera? Está buscando llegar a la perfección, pero sin Dios. Y la única manera de parecernos a Dios, la única manera de llegar al número 7, la única manera de alcanzar la perfección es guardando la ley de Dios. Pero mi hermano, la ley ya quedó abolida, dirían algunos. Por supuesto que la ley quedó abolida. Pero ¿cuál de todas? Antes de que me tilden de hereje, hermano, ¿qué está diciendo? ¿Cuál de todas quedó abolida? Porque si la ley quedó abolida, y con esto quiero hacer los 10 mandamientos a un lado, ¿verdad? Cuando dicen, no, es que la ley quedó abolida, con esto estamos diciendo, ya la ley, los 10 mandamientos no existen. Entonces, ¿puedo matar? ¿Puedo faltarle el respeto a mis padres? ¿Puedo tomar el nombre de Dios en vano? No se puede. ¿Cómo entendemos entonces que la ley quedó abolida si no podemos hacer todas estas cosas? ¿Cómo puedo saber qué ley es la que quedó abolida? Entendiendo que existía no solamente los 10 mandamientos, ¿verdad? Uno era la ley civil, que en general tenía que ver con la legislatura del pueblo. Otra ley era la ley sanitaria, que le mostraba al pueblo la forma de mantenerse sanos y evitar enfermedades y contagios dentro del pueblo. Existía una ley ceremonial que tenía que ver con los ritos ceremoniales que apuntaban al cordero que iba a ser inmolado y que nos explicaban con esto cómo nuestros pecados iban a ser borrados. Y también existía la ley moral, esa que regía la conducta individual y moral de cada persona, que apuntaba a cómo debe ser nuestra relación con Dios y cómo debe ser nuestra relación con nuestros semejantes. ¿Cuál de estas leyes fue abolida? ¿La ley civil? No, porque el pueblo se siguió rigiendo de la misma manera como lo hacía antes, ¿verdad? Tenía la misma legislatura. La ley sanitaria, las leyes sanitarias, ¿quedaron abolidas en la cruz? No, porque esas leyes son necesarias, nosotros las practicamos hoy en día. Dentro de esas leyes sanitarias, ustedes no sé si recuerdan, pero una de las cosas que tenían que hacer cuando iban a la guerra, por ejemplo, andaban con una estaquita, con su espada y llevaban una estaca. ¿Por qué? Porque cuando les agarraba que necesitaban hacer sus necesidades, entonces ellos y con la estaca iban y escarbaban en la tierra y con eso hacían sus necesidades, lo cubrían y evitaban contaminación. Esa era una ley importante. De hecho, es una ley que nosotros de alguna forma la seguimos practicando. ¿Esa ley quedó abolida en la cruz? Ya vimos que ni la ley civil ni la sanitaria quedaron abolidas en la cruz. Los 10 mandamientos, la ley moral, ¿quedó abolida en la cruz? Mucho menos, ¿verdad? ¿Cuál es la ley? Porque se habla de una ley que quedó abolida en la cruz. ¿Cuál es la ley que quedó abolida en la cruz? La de los sacrificios. Porque si fuera así, entonces estoy en libertad de vivir mi vida como yo quiera y no le tengo que rendir cuentas a nadie. Pero no es así. La ley que fue abolida es aquella que apuntaba a Jesús como el cordero que fue inmolado y que una vez murió,
que murió, ya no se necesitaba, porque en la cruz se cumplieron todos los ritos y ceremonias que el pueblo por tantos años estuvo celebrando. En la cruz quedó abolida la ley ceremonial. ¿Queda claro? Repito, ¿cómo yo sé que la ley moral no fue abolida en la cruz? ¿Por qué? Porque todavía es malo robar. Todavía es malo tomar el nombre de Dios en vano. Y todavía no debemos hacernos imágenes para adorarlas. ¿Correcto? Es cierto, pero es que el sábado, y este es el punto que normalmente tratan de achacar, ¿verdad? Dice, este es el problema que tiene la mayoría de las denominaciones. Para ellos, este día es el que quedó clavado en la cruz, no la ley moral. Finalmente, porque ellos van a aceptar, estas denominaciones van a aceptar que todo esto lo tenemos que cumplir, pero el sábado ya no es necesario, porque el sábado es, a final de cuentas, lo que quedó clavado en la cruz. Continuemos con la línea de pensamiento que Dios nos da a través de la creación. Ya vimos que Dios creó durante 6 días, pero ¿en cuántos días terminó Dios de crear? ¿Se han puesto a pensar? Dios creó durante 6 días, pero aunque sabemos la respuesta, me gustaría que lo leyéramos. Vamos a buscar en Génesis capítulo 2 y empezamos en el versículo 2 y 3. Versículos 2 y 3. ¿Qué dice el 2? Y acabó Dios, ¿qué cosa? Dice, y acabó Dios, ¿cuándo? En el 7º día la obra que hizo. A ver, un momento, espérate. Pero todo fue creado durante los 6 días. ¿Para qué necesitaba el 7º día? ¿Por qué termina Dios de crear en el 7º día? Dice, acabó Dios en el día 7º la obra que hizo y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Dios terminó en el 7º día toda la obra de creación. Pero ¿qué hizo en ese día para que se haya completado su obra? Para empezar, nos dice el versículo que Él, ¿qué hizo? Primero, descansó. Pero acto seguido, en el versículo 3 nos dice, y bendijo, primero dijimos, descansó, y luego dice, y bendijo al día 7º y lo santificó. ¿Qué es santificar? Apartar, ¿verdad? Poner aparte. Y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. 3 cosas aparecen aquí. Muchos pensamos en el descanso que Dios quiere darnos a través de ese día. Pero vemos que el regalo que Dios nos da es más grande todavía, porque no solo lo descansa, también lo bendice y lo santifica. 3 características que no le da a ningún otro día. Si queremos tomar otro día como para que ocupe el lugar del sábado, tendríamos que transferirle estas 3 características. Pero nosotros no podemos hacerlo. Aun cuando mucha gente utiliza argumentos como este, es que este día es de los judíos. Pregunto, ¿cuántos judíos había en el día de la creación? Ninguno. Van a decir, ¿Adán y Eva eran judíos? No, Adán y Eva todavía no habían judíos. Recuerden, los judíos vienen de la tribu de Judá. La tribu de Judá aparece después de Israel, aparece después de Isaac, aparece después de Abraham, y muchas generaciones antes aparecen Adán y Eva, ¿correcto? Entonces no había ningún judío. Y Cristo lo confirma en Marcos 2:27, cuando los líderes del pueblo judío lo confrontan por hacer una actividad ilícita en el día sábado. Pero recordemos que era una actividad ilícita impuesta por los judíos. Estas leyes para guardar el sábado no estaban dentro de ninguna ley establecida para el pueblo de Israel. Dios no había dicho que así se tenía que guardar el sábado. Él solamente dijo, en el sábado no trabajes, todo lo que te pido, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criado, nadie. Es todo lo que Dios dijo. Y los judíos dijeron, ¿cómo le hacemos para guardarlo bien a profundidad? Bueno, para empezar, y saben de las cosas que sacaron. Una de ellas es que no podían escupir.
porque escupir significaba trabajo. Ya no digamos cocinar, bueno, cocinar se entiende, ¿no? Hay algo de labor en todo ello, ¿no? En este momento estaban preocupados, bueno, cuando todavía el teléfono era de cuerda, ¿verdad? Estaban preocupados por hacer un sistema y lo crearon, un sistema de teléfono que no produjera chispa, porque eso es trabajo, y el hecho de, entonces, para evitar eso, crearon esos teléfonos, los diseñaron. En algunas escuelas, los baños el día sábado, y esto lo sé porque un pastor adventista, él estudió en una escuela judía, los baños el día sábado, dice que todos los días el papel que había era el papel normal que nosotros conocemos, de cuadritos, ¿verdad? Pero el día sábado dice que lo cambiaban y ponían puras cajas de Kleenex, y se quedó extrañado, bueno, ¿y esto por qué? No hay problema, papel es papel, ¿verdad? Pero cuando preguntó, vio que era todos los sábados, cuando preguntó, bueno, ¿y por qué ponen Kleenex en vez de papel de baño? Dice, porque es que con el papel de baño tenemos que cortar y eso significa trabajo. El Kleenex solamente jalamos y ya. La gente empezó, decía, a pensar cuál era la mejor forma de guardar este día y se le ocurrió un sinfín de leyes para guardarlo de forma muy estricta. No podían caminar más de 1000 pasos, esa era otra. Si llegaban a caminar más de 1000 pasos era pecado. Entonces, para evitarlo, una era, si tenían que ir a cierto lugar, habían como puestos de descanso, caminaban 1000 pasos, hasta ahí ya habían contado, había 1000 pasos, entonces ahí descansaban, ya no se pasaron del límite. Seguían caminando después, pero mientras tanto dejaron de caminar los 1000 pasos. La otra era que ponían entre las casas, ponían toldos, porque salir de la casa significa caminar. Entonces, para no salir de la casa y si quiero ir a ver a mi vecino, bueno, ponemos esta lona entre una casa y otra, entonces yo ya no estoy caminando afuera de la casa, estoy caminando dentro, estoy protegido, eso no se considera pecado. Entonces, contra estas cosas es contra lo que Cristo luchó. Él no estaba tratando de invalidar el sábado como se nos trata de hacer ver. Contra lo que él estaba peleando es contra todas estas minucias de la ley, que Dios no las había establecido. Eran tantas y tan absurdas que muy pronto dejaron de disfrutar el regalo que Dios quería darles y se la pasaban preocupados por no transgredir ninguna de estas leyes. Por eso, cuando los líderes de la nación judía confrontan a Jesús, él sencillamente les contesta. En el versículo 27 de Marcos, dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del judío. ¿Cómo? El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día del reposo. Y todavía agrega en el versículo 28, por tanto, dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y esta aclaración es importante porque cuando vamos a Apocalipsis en el capítulo 1 y versículo 10, Juan utiliza esta expresión, en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu, ¿en qué momento? ¿En qué día? Dice, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, etc. La Iglesia Popular reconoce y santifica el primer día de la semana como Dies Domini, de ahí viene la palabra domingo, Dies Domini, día del Señor, Dies Domini, perdón, día del Señor. Pero si retomamos Marcos 2:28, Jesús mismo dice que Él es Señor ¿de qué? Del sábado. Entonces, ¿en qué día del Señor estaba Juan? ¿Domingo, como lo presenta la Iglesia Popular? No, estaba en sábado, porque Jesús dijo, yo soy el Señor del sábado. En el Antiguo Testamento, Dios dice, yo soy el Señor del sábado. Cuando vemos la expresión en Apocalipsis, yo estaba en el día del Señor, no podemos decir, es el domingo. No, porque en toda la Biblia vamos a encontrar que el día del Señor siempre se refiere al sábado. Ahora, yo sé que en este momento todos estarán con un gran signo de interrogación en su cabeza, preguntándose, ¿cómo es que el hermano Jaime empezó hablando del 666 y
Ahora está explicando cuál es el día que debemos de guardar. Pues bien, quiero decirles que es importante por dos razones. Para la primera me gustaría que fuéramos a Apocalipsis 14, versículo 9. Apocalipsis 14, versículo 9, y aquí encontramos el comienzo del tercer mensaje angélico que nos dice, versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿se da cuenta? Está hablando de la marca de la bestia, ¿verdad? ¿Cómo empieza diciendo este versículo? Empieza diciendo, si alguno, ¿qué cosa? ¿Si alguno qué? ¿Saben? Estamos preocupados por no recibir una marca, un sello, algo visible en alguna parte de nuestro cuerpo. Pero la marca que recibimos, según este versículo, dice que tiene que ver con adoración. No es que te van a poner un chip, te van a poner un tatuaje implantado, un chip implantado o un tatuaje, o porque te pones una playera que trae ese número, entonces quiere decir que ya tienes la marca de la bestia. En realidad, esta marca tiene que ver con una actitud de adoración. Todo el conflicto personal que encontramos en la Biblia tiene que ver con a quién estás adorando y de qué forma lo estás haciendo. ¿Queda claro hasta aquí este punto? Tuvimos que retomar el sábado porque de pronto dijeron, ¿y qué del sábado? Yo quiero saber más de la marca de la bestia. Pero hasta ahorita tenemos que entender que el conflicto es de a quién yo estoy adorando o a quién yo voy a adorar, ¿correcto? Para la segunda razón tenemos que entender cuál es el propósito del sello. ¿Para qué sellamos algo? Para los que han visto vacas o ganado en un corral o incluso en el campo, así que están libres, podremos recordar que en la parte de atrás tiene una marca o un sello. ¿Para qué nos sirve ese sello? Nos sirve para identificar quién es el dueño, para identificar a quién pertenece. Al final del tiempo el enemigo sella a las personas para saber quiénes le pertenecen a él. Lo que en realidad estamos aprendiendo esta mañana es la forma de evitar ser sellados, evitar recibir la marca de la bestia. Ahora les invito a leer en Éxodo capítulo 31, versículos 13 y 17. Veamos primero el versículo 13. Dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es, ¿qué cosa? Porque es señal entre mí y vosotros. Es un sello, es una marca que nos identifica entre tú y yo. Esta va a ser la señal, esta va a ser la marca, esta va a ser el sello que necesitamos. Entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis qué cosa. ¿Para qué nos va a servir esta marca? Este sello, ¿para qué nos va a servir? Para que sepan que yo soy Jehová. Adoración. ¿A quién estamos adorando? Para que sepan que yo soy Jehová, que os santifico. Guardaréis mis días de reposo, porque es señal o sello. ¿Por qué el sábado sería un sello entonces? Porque nos dice quién es el dueño y cuál es su propiedad. Como lo explica Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, y como lo recalca también, eso ya lo leímos, el versículo 17 de Éxodo 31, dice en el versículo 17: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y podríamos pensar, no es que se estaba refiriendo a otro sábado. No, vamos a ver a qué sábado se está refiriendo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. El sábado, el séptimo día de la semana, el sábado es el que Dios usa como señal entre Él y su pueblo. ¿Quién es el dueño? Dios. ¿Por qué es el dueño? Según lo que acabamos de leer, porque es el creador. ¿De qué es el dueño? Obviamente de todo lo creado, ¿verdad? Por lo tanto, al guardar el sábado,
¿Qué estamos reconociendo? Que Dios es mi creador y por ende Él es mi dueño. Fíjense lo que sucede con los que no tienen el sello de Dios. Para los que adoran a la bestia y a su imagen, leamos ahora, vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 14, pero vamos a ir al versículo 11 ahora. Dice el versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen, ¿qué cosa? Y no tienen, ¿está allí? No aparece, perdón, me disculpo. Yo pensé que estaba en la diapositiva. Pero si alguno tiene su Biblia en Apocalipsis 14, versículo 11, dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo, no tienen descanso, no tienen sábado de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora viene la pregunta, si no guardamos el sábado, ¿qué día se tiene que guardar para que se considere que estamos recibiendo la marca o el sello de la bestia? Porque también hay una religión que guarda el viernes, ¿sí saben ustedes? Los musulmanes guardan el día viernes, u obligatoriamente tiene que ser el domingo, solo porque lo guarda la mayoría en el mundo cristiano. ¿Es así? Nosotros decimos, no, es que en su mayoría todo el mundo guarda el domingo, entonces esa tiene que ser la marca de la bestia. ¿Es así? ¿Por eso llegamos a esa conclusión? No. La vez pasada vimos el surgimiento del cuerno pequeño e identificamos a la única entidad religiosa que cubría todas las características marcadas en Daniel capítulo 7. Leamos nuevamente estos versículos para recordar, no vamos a leer todos, pero vamos a empezar por Daniel 7:24, nada más para hacer un recordatorio. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Está hablando del cuerno pequeño que surge de la bestia terrible y espantosa. Decíamos que estas características se aplican al papado, a ese sistema religioso que intenta hacer algo. Vamos a ver en el versículo 25, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, ¿y qué cosa? Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar, ¿qué? Los tiempos y la ley. ¿Y en qué sentido intenta cambiar la ley? ¿Saben? Esta lista que va a aparecer ahorita en pantalla, esta lista de comparación de los mandamientos de la Iglesia Católica con los mandamientos como aparecen en la Biblia, lo encontré en una página de estudio de la Iglesia Romana. Y aquí podemos ver la forma cómo está cambiando la ley. ¿Sí la podemos poner? Ok. Y ustedes pueden ver, dice, de un lado dice hermanos separados y de otro dice fórmula catequeti. Parangricutirimicor, tengo que. Fórmula catequeti. Ok, ustedes ya lo agarraron. Ok, no nos metamos en problemas. Ok, tiene que ver con la catequesis, ¿verdad? Esa sí me salió. Dice, de los hermanos separados, dice, no tendrás Dios, otro Dios, no te harás imagen alguna, no tomarás mi nombre en vano, guardar el sábado, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no fornicarás, no hurtarás, no mentirás, no codiciarás las cosas ajenas, y separan esa parte y dicen, es que nosotros tenemos en realidad no 10 mandamientos, sino tenemos 11. Dice, no codiciar, una cosa es codiciar las cosas y otra cosa es a la mujer. Por otro lado dice, la fórmula que ellos tienen es, no tendrás otro Dios, no tomarás mi nombre en vano, santificarás las fiestas, honra a tu padre. Quitaron lo de las imágenes, ¿verdad? ¿Qué están haciendo allí con eso? Están cambiando la ley. Dice, ya el sábado no aparece santificarás las fiestas, honra a tu padre y madre, no matarás, no fornicarás, no hurtarás, no mentirás, no codiciarás, y aquí también ellos hacen la separación, no codiciarás la mujer ajena, no codiciarás las cosas ajenas. ¿Por qué dividen el último como codiciar cosas y codiciar a la mujer del prójimo? El problema es que en este mandamiento no está hablando de qué es lo que se codicia, está hablando de la codicia en toda la extensión de la palabra.
Y también podemos ver que en esta tabla ya no aparece el sábado. ¿Qué sucedió con ese día? Veamos lo que dice el Catecismo del Converso de Doctrina Católica en la página 50. Este fue escrito por el reverendo Peter Gierman, otro nombre raro allí. Y dice él en este es una clase que se maneja a manera de preguntas y respuestas. Y dice él, o pone la pregunta es, ¿cuál es el día de reposo? Y la respuesta que aparece es, el sábado es el día de reposo, dicen ellos. Ahí está. Entonces pregunta, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Dijéramos, podría estar hablando del viernes, podría estar hablando del miércoles, la marca de la bestia en realidad es el lunes, pero podemos ver que este sistema religioso hizo el cambio, no de otro día de la semana, hizo el cambio de el sábado al domingo. Cambió la ley de Dios y por si no es claro, podemos ver una declaración de un boletín oficial llamado el Boletín Universo Católico del 14 de agosto de 1942, en la página 4 dice: la Iglesia Católica Romana cambió la observancia del sábado al domingo por derecho de autoridad divina e infalible dada a ella por su fundador Jesucristo. Los protestantes, clamando que la Biblia debe ser la única guía de fe, no tienen razón para observar el domingo. En este asunto, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consistentes, dice este boletín. Y como estas dos citas podemos encontrar un buen número de declaraciones que la misma Iglesia Romana ha dado a conocer, dejando en claro que los cambios hechos a la ley de Dios han sido realizados por ella misma. Y ahorita, no sé si han podido ver debates entre sábado y domingo y se quiere meter mucho a que los padres, antes de que existiera la Iglesia Católica, los padres eran los pastores, de esa época. Ellos ya hablaban del domingo, qué sé yo, pero aquí no dice que los padres hicieron el cambio. Este cambio lo hizo ella misma, dice. Hasta aquí alguno podría pensar que las personas que no están guardando el sábado en este momento, y esto es importante, hermanos, yo quiero que aquí pongamos mucha atención. Si no hemos puesto atención en lo anterior, no importa. Esta parte es básica, porque muchos salen diciendo, bueno, entonces aquel hermano que está guardando el domingo tiene la marca de la bestia. Los que no están guardando el sábado en este momento ya tienen el sello, ya tienen la marca de la bestia. Es aquí donde tenemos que hacer una aclaración. Si alguien guarda el domingo en este momento, todavía no ha recibido la marca de la bestia. ¿Queda claro? Si alguien está guardando o sea, no podemos salir allá y decirle a otro, tú estás recibiendo, ya tienes la marca de la bestia porque estás guardando el domingo. No, si alguien está guardando el domingo, en este momento todavía no ha recibido la marca de la bestia, porque, y de acuerdo con Apocalipsis 13, versículo 16, este sello se impone a la fuerza, no es una opción. Claro, nosotros podemos decidir, pero esto sería a costa de nuestra vida, porque dice este versículo, el versículo 16, dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Nos damos cuenta? Esta entidad religiosa está forzando a las personas a recibir ese sello. Está forzando a las personas a qué cosa. Si está forzando a recibir el sello, está forzando ya no es por decisión propia, ahora es obligado, tienes que guardarlo. Y saben que si ustedes buscan en Google la palabra Blue Laws, van a ver que en Estados Unidos hay muchos estados que están tratando ya de imponer la observancia del domingo como día de reposo, por el estado, no ni siquiera por la iglesia.
pero todavía no podemos llegar ahí porque proféticamente no es el momento, ¿verdad? Y hasta este momento a nadie se le ha forzado a tomar esa decisión. Todos somos libres de adorar a Dios en el día que nosotros deseemos. Aun cuando Dios estableció un día, todavía disfrutamos de la libertad de adorar en el día que escojamos. ¿Por qué? Porque Dios es un caballero. Él no impone. Él simplemente pone las cosas delante de nosotros, nos explica las consecuencias y nos sugiere cuál es el mejor camino. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés estaba dirigiendo al pueblo de Dios y ya se estaba despidiendo de ellos? Se para entre dos montes, el monte de Gerizim y el otro monte, no me acuerdo. Y entonces dice, si ustedes obedecen a Dios, si ustedes siguen a Dios, va a ocurrir esto. Van a tener bendiciones, les va a ir bien de por vida, por generaciones y generaciones y generaciones. Perdón, ustedes van a estar bien. Pero si no siguen a Dios, si le desobedecen, si siguen a Dios, van a tener estos problemas, van a ser atacados, van a ser secuestrados, van a ser maltratados. Entonces Moisés al final parecía que está diciendo, por favor, yo les suplico, escojan la vida. Dice, yo he puesto la vida y la muerte delante de ustedes, dice Moisés. Y dice, yo les suplico, escojan la vida para que les vaya bien. No los estaba forzando. Dios no nos mete las cosas a la fuerza. Dice, por favor, escoge esto. ¿Saben? Cuando Dios terminó de crear en el séptimo día, Él no creó un día perfecto, porque el sábado es un día como cualquier otro. Tiene las mismas horas que cualquier otro día. De hecho, tiene una noche y un día como todos los días de la semana. La perfección que Dios le dio no tiene que ver con el día en sí. Tiene que ver con lo que transmitió en ese día, con el sábado. Dios abrió un espacio en el tiempo de nosotros para traer algo que existe en el cielo. Dios trajo ese descanso, trajo la paz perfecta que solo se puede encontrar en Él. Por eso dijo, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo les voy a dar descanso. Yo les voy a dar esa paz que el mundo no conoce. Yo les voy a dar un pedazo del cielo aquí en la tierra. Quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos quieren disfrutar de ese regalo que Dios tiene para nosotros en este día? Ponte de pie, mi hermano. Y te voy a decir algo. De esta forma, te estás preparando para no recibir la marca de la bestia. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y oración. Cantemos el himno número 184, Nunca te rindas. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás, pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, los llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro
Oremos. Bendito Padre que te encuentras en las mansiones celestiales, queremos agradecerte por tu palabra en esta mañana. No es una palabra fácil de escuchar, no es una palabra fácil tampoco de decir, Señor, pero si está en tu palabra es porque se tiene que exponer. Y no queremos hacerlo como a modo de acusación. Si algún hermano, sobre todo de los que nos están viendo en línea, Señor, alguno piensa que con esto estamos acusando, Padre, perdóname. Perdónanos porque no es esa la intención. Tú no buscas acusar a nadie, tú buscas llamar, tú buscas abrazar. Y es cierto que tenemos que cambiar, pero solo lo podemos hacer si nos acercamos a ti. Amén. Te pedimos que a través de este tema podamos reconocerte, Señor, como Señor de nuestra vida, como Dios de nuestra vida, recibir tu sello, esa paz que solo tú puedes dar, que ni siquiera el mundo conoce, y que no solamente quede en nosotros, sino también que podamos transmitirlo a otras personas. Guárdanos en tu amor, Padre, te pedimos y te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Yo contigo entendí que tener no es decir quién soy yo, ni quién seré. En el desierto aprendí que puedes estar allí, moldeando así mi fe, diciendo quién eres. Y las lágrimas que dejé por doquiera tropecé, me hicieron entender que el milagro estaba aquí. Mi milagro soy yo, de pie otro día, ver por mi ventana el día llegando, el sol al brillar, poder confiar, viene otro día, misericordia sobre mi mesa voy a encontrar. Y las lágrimas que dejé Por doquiera tropecé, me hicieron entender que el milagro estaba aquí. Mi milagro soy yo, de pie otro día, ver por mi ventana el día llegando, el sol al brillar, poder confiar, viene otro día, misericordia sobre mi mesa voy a encontrar.
día llegando, el sol al brillar, poder confiar, viene otro día, misericordia sobre mi mesa voy a encontrar, misericordia sobre mi mesa voy a encontrar. Por mucho tiempo hemos escuchado de la venida de nuestro gran Rey, y muchos son los que han descansado en esta bendita esperanza también. Pero hoy podemos ver las señales que muestran que Cristo muy pronto vendrá, y entonces diremos con gran emoción: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. En las nubes vendrá, con gran poder y gloria, en las nubes vendrá, nos dará la victoria. Los muertos en Cristo serán levantados y juntos iremos con Él al hogar. En las nubes vendrá, con gran poder y gloria, en las nubes vendrá, nos dará la victoria y nos llevará a la gloriosa ciudad, donde allí reinaremos y le alabaremos por la eternidad.